Colombianos, Álvaro Uribe está entrando en una locura bastante curiosa que podría llevar a que en Colombia sucedan hechos bastante graves relacionados con las elecciones del 22 porque pues como siempre les digo, están viendo que van a perder el poder rotundamente, eso es casi que un hecho que suceda. Claramente pues cuando vean que esto ya va a suceder efectivamente, pues van a hacer todo lo posible, que ya lo están organizando a través de registraduría y demás, y ley de garantías y todo lo que hemos visto, pero ya cuando vean que va a ser un hecho posible, que lo ven encima en la cara, esta gente va a hacer de todo para evitar perder el poder, y más cuando están entrando en esa locura y en ese desespero de que van a perder el poder, porque Uribe ya está organizando toda esa estrategia maquiavélica que siempre utiliza y mentirosa y manipuladora en contra del senador Gustavo Petro. Sale y dice que Petro quiere imponer una dictadura socialista en Colombia. Lo curioso es lo que dice, o sea, son unas cosas que uno dice, este señor se la fumó verde realmente. Este señor, ¿de dónde sale con semejantes barbaridades? Vamos a analizar esto porque es que son unas cosas de otro mundo. A ver, primero este tuit, ojo, Álvaro Uribe, Venezuela, modelo socialista, modelo Petro. Antes 16 millones vacunos, hoy 6 millones. Antes 600.000 hectáreas maíz, hoy déficit. Antes pobreza 40%, hoy más del 90%. Colombia, gracias democracia. Hoteles trabajan a pesar de pandemia. En el campo seguimos trabajando a pesar de inundaciones. ¿Cuándo Álvaro Uribe y sus gobiernos han trabajado por el campo primero? O sea, eso es una falacia terrible. Este señor no le importa, no le interesa y no ha trabajado por el campo realmente porque en sus gobiernos los campesinos se vieron sumamente afectados, que supuestamente les iban a dar subsidios para crear mini distritos de riego, para poder sembrar, para poder salir adelante. Y terminaron robándose toda esa plata y enviándole esos dineros a gente multimillonaria, súper terratenientes de este país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo con Agroingreso Seguro, hasta unos terrenos donde aparece el nombre por ahí de Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe, apareció recibiendo subsidios de Agroingreso Seguro. O sea, ¿qué trabajo por el campo hicieron? Si lo que hicieron fue destruir el campo, que hoy en día ser campesino, trabajar el campo es el peor negocio que hay en este país y es lo peor que puede hacer alguien porque va a quedar en la quiebra y todo es pérdida, todo es para pérdida y el gobierno no ayuda en nada si se le pierden los cultivos a la gente. Y eso es una cosa que viene más que todo desde los 90 con César Gaviria y ha venido creciendo con gobiernos de ultraderecha como el de Pastrana, como el de Álvaro Uribe, como el de Santos, como el de Duque, que lo que han hecho es acabar el campo y volverlo lo menos rentable posible. O sea, entonces viene acá a hablar de campo. Me llama la atención también que habla de un modelo socialista y trae a colación de millones de vacunos, de hectáreas de maíz y de pobreza, cuando en Colombia la pobreza supera el 70%. O sea, acá más del 70% de las personas, de los colombianos, no tienen ingresos que puedan considerarse para clase media. Es más, el 50% de este país está en pobreza como tal. Entonces viene a hablar de pobreza en otros países y de pobreza no sé qué, cuando en Colombia la pobreza es galopante. La mayoría de colombianos está pasando por una situación muy difícil. La clase media está prácticamente destruida y todo el mundo, es que no, o sea, el problema en Colombia es que valoran la pobreza por debajo de casi 300.000 pesos mensuales que se gane una familia. Pobreza es ganarse 1,5 millones, 2 millones de pesos y eso no lo valoran, eso lo valoran como una persona que está entrando casi que en la riqueza. Obviamente pues para que las cifras no sean tan escandalosas. Es que ¿cómo es posible que crean que una familia colombiana puede vivir con un mínimo? Que una familia colombiana vive dignamente con 1,5 millones que se ganen, con 2 millones. Eso no es dignidad. Y peor en una calidad de vida como la que ofrece nuestro país, lamentablemente gracias a todos estos politiqueros. Porque es que si se ponen y analizan, pobre es el que se gane menos de 250.000 pesos, pues obviamente las cifras van a bajar. Y dicen, no, es que solo hay 42% de pobres, o sea, de colombianos que son pobres. O sea, eso son locuras que utilizan o son maniobras que utilizan a través de las cifras y los datos para manipular lo que realmente sucede en Colombia. Pero si ustedes se van a la calle y le preguntan a la gente cuánto gana y si eso le alcanza para por lo menos sobrevivir, dicen sí,
Me gano tanto y subsisto a duras penas. Y me da solo para lo básico. No tienen ni siquiera calidad de vida para darse unas vacaciones, para dar un paseíto, para hacer algo, porque eso es lo que ofrece estos gobiernos uribistas. Entonces sale con ese cuento. Entonces la pregunta para Álvaro Uribe es, ¿Colombia es un gobierno socialista? Porque acá las hectáreas de cultivos se han reducido significativamente desde sus gobiernos. La gente ya no quiere cultivar porque no es rentable, no les sirve cultivar. ¿Cómo sacan el cultivo de las veredas? ¿Cómo lo llevan al casco urbano? ¿Cómo lo distribuyen? ¿Cómo los intermediarios se acaban? ¿Cómo los productos, los insumos para cultivar son sumamente caros y no les sirve, no es rentable utilizarlos? Por eso ya mucha gente no ha cultivado y conozco muchísima gente porque yo vengo de un pueblo campesino y sé cómo funciona el tema. Que mi papá ha sido campesino desde que nació, ha estado en el campo y ha cultivado y ha manejado todo eso y sé cómo funciona y sé los problemas por los que pasan los campesinos y que ya hoy no quieren cultivar, quieren dedicarse a otras cosas. Por esa razón mucho campesino en veredas muy alejadas, en regiones muy alejadas, terminan trabajando para grupos delincuenciales porque no les da la cosecha y les toca cultivar mata de coca. O sea, eso es una realidad que al parecer a este señor se le olvida porque eso es Venezuela y socialismo, pero en Colombia no. Aunque pase en Colombia, eso no es socialismo. Y ojo, porque esto fue lo que más me llamó la atención de la locura en la cual está entrando este señor. Debo corregir, dice. Parece que lo real es esto. Chávez, alumno comunista. Castro, profesor titular. Doctor Petro, profesor asistente, monitor. Su tarea, enredar al elector para imponer dictadura socialista por la vía de la trampa. O sea, ¿este señor de dónde saca esas locuras? ¿Esto qué es? Esto es una locura, es una vaina que como si uno se hubiera fumado un plon, se hubiera metido un plon pero que le cayó mal, le dio hasta cruda, le dio de todo. Le dio, mejor dicho, y anda escribiendo locuras en Twitter. O sea, ¿este señor de dónde saca estas bobadas? De que Chávez, alumno comunista, y Petro fue un profesor asistente, un monitor de qué. No, es que esto es una locura. Este señor ya está entrando en un punto de su vida que debe ser diagnosticado por un psiquiatra por las bobadas y las locuras que está publicando. Pero llama la atención que dice que Petro quiere enredar al elector cuando el uribismo es el mayor enredador de colombianos que ha existido en la historia de este país. Cómo manipulan y le meten mentiras a los colombianos para que salgan y voten por ellos. Con miedo, con manipulación, con marketing, con todo lo que ellos utilizan para que la gente salga y les vote. Obviamente, pues eso ha llevado a que ganen elecciones basado en mentiras y no en ideas y no en propuestas, porque llama la atención cómo las propuestas de los alternativos, las ideas, son tan buenas que terminan siendo utilizadas por la ultraderecha que no tiene nada en la cabeza y no tiene cómo proponer algo para Colombia. Miren Duque cómo ha intentado utilizar las propuestas que tenía Petro en campaña diciendo que son de él, como el tema del aguacate, como el tema de los paneles solares, entre otra cantidad de cosas, y dice que son de él y que eran sus propuestas. Dice que busca imponer una dictadura socialista por la vía de la trampa, trampa la que utilizan los juristas con ñeñe política, con evitar que exista una auditoría del software de registraduría, entre otra cantidad de cosas. Eso es trampa. Utilizar corruptos de este país para ganar, eso es trampa. Y dictadura la que tenemos hoy en día. Ese tipo de dictaduras que manejan y concentran todo el poder unificado para beneficiarse todos ellos, como está sucediendo hoy en día con el uribismo. Eso es una dictadura. Y entonces este señor viene a hablar de locuras y hace analogías ahí a profesores y alumnos y Chávez y Castro. O sea, yo creo que este señor sueña con Castro y con Chávez dándose un beso y él también hay un beso de tres. Debe soñar con ese tipo de locuras, o sea, y con Petro detrás mirando. O sea, eso debe soñar unas cosas locas porque no se le sale de la cabeza el cuento del chavismo y el castrochavismo. Cuando, a ver, Castro ya ni siquiera está, Chávez no está. O sea, este señor ya debe andar o se quedó con su mente y sus pensamientos en el siglo pasado. Increíble. Pero para finalizar el video, me llamó mucho la atención cómo Gustavo Petro le dijo a los uribistas que ellos son los verdaderos expropiadores. Dice, este viernes el senador Gustavo Petro y el senador Fernando Nicolás Araujo, que este señor es el que está persiguiendo a Petro, publicando fotos de cámaras de seguridad donde Petro desayuna, protagonizaron un rifirrafe
Desde Cartagena, Petro aseguró que algunos miembros del uribismo son expropiadores, entre ellos el senador Araujo. El señor Araujo ha hecho parte y es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura. Saben que eso se vende en la forma de turismo, saben cómo construir la atracción de un turismo profundamente depredador y empobrecedor, porque eso es lo que hace el uribismo en la costa, generar ese turismo depredador, ese empobrecedor, dañando ecosistemas. Todo lo hemos visto con el tema del Tayrona, la problemática que existió alrededor de eso. Y pues resulta que Fernando Nicolás Araujo respondió: mi familia no expropia, senador Petro, los que expropian son los comunistas como usted, el Pollo Carvajal, Chávez, Fidel y Maduro. No, claro, no, el uribismo en el gobierno de Álvaro Uribe no le expropiaron la vida a muchos jóvenes, no, tampoco. Ni la tranquilidad a muchos opositores a través de las chuzadas, no. Ni las tierras a muchos campesinos a través de los paramilitares, no. Eso no es expropiar, eso no es de familias expropiadoras. Y sale el Centro Democrático a decir: el Centro Democrático rechaza rotundamente las acusaciones de Petro contra el partido y el senador, y dice que respeten la honra de Álvaro Uribe. También Petro dijo: no es expropiar la hotelería, amigo Araujo, sino que ustedes dejen de expropiar los territorios de las negritudes y corten los manglares para hacer hoteles. Importante ese mensaje. Y para finalizar, Gustavo Bolívar dijo: y también caga, senador Araujo, y le recuerdo, fue su padre, el entonces ministro de Desarrollo, Fernando Araujo, el que participó en la expropiación de las tierras a 36 familias de negros en Chambacú durante el gobierno de Pastrana. Con eso dejaron calladito a este señor para que siga hablando de comunismo, de expropiaciones, cuando tiene rabo de paja y su familia tiene rabo de paja. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.